Hoy abordaré un tema muy polémico, por lo tanto, muy interesante. Un tema pedido por muchos de los suscriptores de nuestro canal, y digo nuestro porque también es tuyo, que ves nuestros videos a diario sobre temas históricos, científicos, culturales, entre otros, especialmente de temas que generan polémica. Como sabes, en Mil Historias hemos abordado desde diferentes ángulos las distintas teorías existentes sobre el origen o poblamiento de América. Pues bien, hoy nos adentraremos en una de las teorías más discutidas y sostenidas por varios autores a lo largo de muchos años: la presencia de israelitas en lo que hoy es América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Pero eso no es todo. En este video te daré a conocer algunos detalles realmente muy polémicos sobre esta hipótesis que seguramente te dejarán pensando. Para ello, tomaremos como base el trabajo publicado por el doctor argentino Antonio Virgilio Castiglione, periodista, investigador, escritor, abogado, entre otras titulaciones. Este amplio artículo, del que solo abordaremos sus fragmentos más precisos, lleva por título Los judíos en América antes de Colón, acerca del poblamiento de América, y fue publicado en la revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Así que no te pierdas ni un minuto de este video, y si puedes tener un cafecito a tu alcance, sería mucho mejor. Especialmente si vives en Ecuador, pues hay un detalle de esta supuesta presencia judía en América que implica a Quito, la capital ecuatoriana. Estos temas tan intrigantes se asimilan mejor con un buen y humeante café. Así que, salud. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Dentro de las distintas teorías del poblamiento de América, aparece una interesante que sostiene que los civilizadores originales de México y América Central o Mesoamérica fueron las 10 tribus perdidas de Israel. Según esta teoría, proveniente de unos monjes españoles, luego de que su reino fuera destruido hacia el año 721 a.C., 10 tribus de Israel escaparon de la cautividad a que habían sido sometidos, dejaron Palestina, Siria y Asiria y vinieron hacia América. Benito Arias Montano, quien falleció en 1598, editó un mapamundi en el que explicaba que los descendientes de Noé poblaron el Nuevo Mundo. Ofis llegó al Perú y Jobal colonizó el Brasil. Algunos sostienen que cruzaron el Asia por Siberia hasta llegar al estrecho de Bering o Beringia, y desde allí llegaron a territorio hoy americano y siguieron hacia el Centro y Sudamérica. Otros, en cambio, afirman que esos emigrantes lo hicieron a través de Persia, la India, Polinesia, cruzaron el Pacífico Sur en pequeñas y frágiles embarcaciones del tipo Kon-Tiki y que se radicaron en Sudamérica, especialmente en Bolivia y noroeste argentino. Esta teoría fue recibida con beneplácito por mucha gente, aunque otros, como Baldwin, la calificaron de lunática. Esta novedosa como interesante teoría fue sostenida por el belga Johannes Fredericus Lumnius, fallecido en 1602, en su obra De extremo Dei Judicio et Indorum Vocatione, publicado en Venecia en 1569, con argumentos teológicos tomados del libro cuarto de Esdras, que indicaba que 10 tribus de hebreos que estaban en Asiria escaparon de Salmanasar a Arsaret. Esa localidad sería las Indias, o sea, América. Según plantea el investigador Antonio Virgilio Castiglione, esos versículos dicen: estas son las 10 tribus que habían sido llevados prisioneros fuera de en su propia tierra al tiempo del rey Josiah, a quien el rey de los asirios, Salmanasar, los llevó cautivos a otras tierras cruzando un río.
Entonces ellos decidieron irse a un territorio lejano, desconocido, jamás habitado por la raza humana, y a donde pudieran tener las leyes que no les permitieron tener en sus tierras. Y así cruzaron el río Éufrates por los lugares angostos del río, y tras un viaje de 1 año y medio, llegaron a una región llamada Arzaret. El teólogo español Juan Suárez de Peralta, fallecido en 1590, es otro de los primeros peninsulares españoles en apoyar la teoría que analizamos, y en su Tratado del Descubrimiento de las Indias y su Conquista, publicado en 1580, cuando escribe el origen de los indios, también funda su opinión en la autoridad del capítulo 13 del libro 4 de Esdras. Aclara el investigador Antonio Virgilio Castiglione que el libro de Esdras, por el nombre del autor, no pertenece a la Biblia, pues es un libro apócrifo. Tampoco se conoce hoy cuarto de Esdras, ya que esa era la antigua nomenclatura que ya no se usa. Ahora se denomina segundo Esdras. Sintéticamente, sostiene que los habitantes de América descienden de los marinos judíos que el rey Salomón envió a Ofir. Ofir, según la Biblia, era un lejano país rico en oro, piedras preciosas y maderas olorosas. En relación con esta afirmación, Pedro Cieza de León, quien falleciera en 1554, cronista español de las Indias, escribió en 1553, poco antes de fallecer, al tratar acerca del señorío de los incas, que ellos poseyeron más plata y oro que todos los reyes de España. Se debe tener presente que en la época de Carlos I y V de Alemania, España era la nación más poderosa de la tierra, y que Atahualpa, para tratar de recobrar la libertad, infructuosamente entregó a Pizarro una enorme riqueza por su liberación. Los otros párrafos de la obra citada dicen que el rey Salomón construyó una flota en Esjon-Geber, que está cerca de Elad, a orillas del mar de Suf, en la tierra de Edom, lo que hoy es el Mar Rojo. Que Hiram envió a las naves a sus servidores, marineros, conocedores del mar, con los servidores de Salomón, llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. En otra parte se agrega que Hiram le envió por medio de sus siervos navíos y marinos conocedores del mar, y los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de algumín y piedras preciosas. En 1607, el dominico Gregorio García, en su Origen de los Indios del Nuevo Mundo, trató de demostrar las afinidades morales, intelectuales y lingüísticas que existían entre los judíos y los denominados indios. Según esta teoría, los descendientes de Noé se asentaron en Ofir. Miguel Cabello de Balboa, quien falleció en 1608, efectuó una crónica sobre el pasado prehispánico del Perú y sostenía que el Perú era Ofir. Véase el juego de letras, donde mudando la O del comienzo al final de la palabra queda Firo o Perú, y que el segundo Perú era Yucatán, hoy México, derivado ese nombre de Yectán, que era el padre de Ofir. Las afirmaciones de Cabello de Balboa se apoyaban además en los parecidos de los indígenas de América con los de las Indias del Este. Ambos usaban ropas de algodón y el estilo de la vestimenta era similar, que ambos se sentaban en la tierra en lugar de utilizar sillas o bancos, ni utilizaban mesas. Explicaba que la diferencia de color de la piel de unos y de otros se debía al cielo, a las estrellas, la aridez de los vientos, la falta de melanina y la adaptación del hombre al medio ambiente, etc., que oscurecía un poco la piel de los que vivían en América. Plantea el investigador Antonio Virgilio Castiglione que no podemos concluir esta teoría sin intentar explicar qué habría pasado tras la llegada de este pueblo. Según Antonio Montesinos, que era un judío portugués arribado a América, que antes se llamaba Aaron Levy, en 1644, los judíos de las 10 tribus recién arribados se escondieron en las montañas de Quito,
que los aborígenes locales inicialmente les hicieron la guerra, pero fueron derrotados. Luego trabaron una relación pacífica. Cuando llegó el conquistador español, los indígenas mantuvieron el secreto de ese pueblo judío escondido. Según Montesinos, todo ello le había sido explicado por un cacique indígena de nombre Francisco, que cierto día le confesó que era hebreo de la tribu de Leví. Al escuchar esa confesión, Montesinos le dijo que él también era judío, y de esa manera el cacique lo condujo a su pueblo que estaba oculto. Menasseh ben Israel, un judío portugués nacido en Madeira en 1604, que llegó a ser el gran rabino de Ámsterdam, afirmó que estas tribus nunca retornaron al segundo templo de Israel, que sus miembros continúan profesando la religión judía, que ellos retornarán a Jerusalén y que las 12 tribus se reunirán nuevamente. Por su parte, el Libro del Mormón trata las 3 migraciones provenientes de tierras asiáticas hacia América. Sostiene que la tribu de Jared, los jareditas, llegaron a América al tiempo de la confusión de lenguas. Un segundo grupo hizo lo propio bajo el liderazgo del profeta Leí en la época de Sedequías, rey de Israel, y el tercero, guiado por Mulek, llegó en esa misma época. Su autor trata la historia del pueblo de Jared y las razones que los motivaron a abandonar sus hogares en Asia para aventurarse en una nueva tierra. Continúa su artículo el investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione, planteando que otros autores, desde la lingüística o filología, también intentaron resolver este problema mediante la comparación de las lenguas americanas con las europeas y asiáticas. Quizás el más conocido sea el de Vicente Fidel López. Teniendo en cuenta la cercanía, el sacerdote italiano Miguel A. Mossi, en sus estudios realizados en Santiago del Estero, Argentina, sostuvo que he conseguido con el cotejo de las raíces hebreas con las quechuas sacar el verdadero alfabeto quechua por identidad de más de 500 palabras que salen de las raíces hebreas con las mismas letras e igual significación, sin discrepar en una sola letra, por lo cual tuve que escribir un diccionario hebreo-quechua que consta de 525 raíces hebreas con las correspondientes quechua. Queda pues probado el origen hebreo de dicho idioma, afirmaría de esta forma Mossi. Y en otra parte de su obra afirma que las tribus de Atamisqui, población de Santiago del Estero, donde Mossi vivió en 1888 a cargo de ese curato, hablaban hebreo antiguo. Aunque en rigor de verdad, debe decirse que prácticamente no existe idioma del mundo antiguo en el cual los investigadores no hayan intentado describir semejanzas con las del nuevo continente: chino, japonés, árabe, vasco, sumerio, turco, mongol, tártaro, polinesio, maorí, copto, etc. Algunas otras pruebas de la presencia judía en América antes de Colón, según el investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione, son por ejemplo que el arqueólogo ruso Bernardo Graiver manifestó que cuando visitó el Museo Arqueológico de Santiago del Estero en Argentina, junto al escritor Joaquín Meira, observó una serie de piezas arqueológicas de arcilla y en ellas dice haber leído o reconocido simbología hebrea, como la estrella de David, o palabras arameas como Ab, que quiere decir padre, y Pesaj, que quiere decir Pascua, y una frase que decía faltan 3 días para la Pascua, o el tetragrama de Yahvé. Lo mismo en otras piezas con supuestas inscripciones en arameo o hebreo antiguo. Dice creer haber reconocido una insignia con un gran barco con remos y una inscripción que habla de una tribu denominada Sebilum. Hasta aquí estos fragmentos del artículo publicado por el investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione sobre la presencia judía en América, especialmente en Sudamérica, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que puede ser cierto?
¿Consideras que se manifiestan en este artículo las suficientes pruebas como para dar por segura la presencia de los judíos en América antes de Cristóbal Colón? Te leo en los comentarios. El enlace al artículo del investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione te lo dejo en la descripción del video para que amplíes tus conocimientos. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.